Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Símbolos ancestrales. Con máscaras, figuras, ofrendas y signos gráficos abstractos, nuestros antepasados pretendían defenderse de los ataques del mal y conjurar el bien. En todo el mundo crearon un lenguaje simbólico que apuntaba mucho más allá de la realidad sensorial. Piedras curiosas, cuevas tenebrosas, manantiales venerados, fetiches, círculos, cruces y espirales reproducían lo inacible o representaban a dioses, espíritus y demonios. Muchos símbolos de poder y actos rituales antiquísimos hacen cada vez mayor presencia en nuestra realidad, tendiendo puentes hacia otros mundos del ser. A comienzos de la historia de la humanidad, esta ya se preguntaba por la razón de los fenómenos que sucedían en el mundo, buscaba denominadores comunes de las pautas de relaciones y encontró determinados signos que eran sucedáneos de un objeto o un suceso, llamados símbolos. La línea vertical. Uno de los símbolos más simples es la línea vertical. Representa el lazo entre arriba y abajo, entre cielo y tierra, es decir, actividad y creación. Este símbolo se concentra en el falo y el palo, tempranos objetos de culto. En India, este símbolo se materializó en el linga, el falo de Shiva, que no solo representaba la fuerza generadora, sino también la infinitud cósmica, pues lo consideraban un mito sin comienzo ni final. Más tarde, este símbolo universal reaparece en la vara del príncipe, en la lanza del jefe, en el cetro del emperador y en la varita del mago. La cruz. La línea horizontal representa el horizonte, la superficie terrestre. Cuando se cruza con la vertical, se produce la unión de lo creativo con el reposo, lo masculino con lo femenino, del espíritu y la materia. Es la imagen más simple del mundo, ya que apunta hacia los 4 puntos cardinales y engloba los 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Pero incluso un símbolo tan sencillo encierra innumerables significados. El punto de intersección entre dos líneas es el cruce, y cuando las líneas se cruzan en un ángulo de 90 grados, van en distintas direcciones. Símbolos polifacéticos. Si suponemos que es un cruce de caminos, en esta encrucijada se producen encuentros muy variopintos. En este choque de antagonismo se desafían al máximo las aptitudes y potencialidades. De este modo, la cruz es el símbolo del encuentro entre disparidades que produce tensión y lucha, pero que también puede llevar a la superación y la unión. Representa el fracaso, el exterminio, la disolución, pero también la transformación, la purificación, la liberación. La cruz es un símbolo muy antiguo en China, donde representa el número 10, expresión de plenitud, perfección e integridad. Así, la cruz, como punto de contacto con lo totalmente distinto, permite el máximo desarrollo de las propias potencialidades. En su significado filosófico, detrás se oculta la idea de que el camino propio, inconfundible, el Tao, conduce a la nada o carece de sentido mientras no se cruce con otro camino. Círculo y esfera.
En el círculo está encerrada la totalidad del universo, pero comprende también el vacío que lo rodea. El doble significado de plenitud y nada hace del círculo un símbolo particularmente misterioso, que ayuda a designar la inteligibilidad de la trascendencia y de lo divino. En su forma geométrica de esfera conserva este carácter misterioso. En un texto místico de la Edad Media se dice: Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y su contorno en ninguna. Con el círculo se asocia desde muy antiguo la idea de algo completo y gratificante. No en vano, el sol que nos da calor y vida tiene forma circular. Las partes del círculo, como los cuencos y los semicírculos, se relacionan con la luna. Durante el verano, los habitantes de las regiones próximas a los polos podían observar cómo el sol no llegaba a ponerse y describía un círculo sobre el cielo, experiencia que les llevó a inventar la cronosfera. Estas observaciones dieron pie a la elaboración de un sistema cronométrico y un calendario. Se construyeron cabañas que eran como copias del universo. 4 postes que soportaban una cabaña redonda forman un cuadrado, el símbolo de la Tierra. La redondez representa la cronosfera y una cubierta en forma de cúpula simboliza la bóveda celeste. En el centro de esta estructura hay a menudo un pilar que representa el eje del mundo. Cronosfera y eternidad. El círculo como cronosferas encuentra su expresión simbólica en la imagen de la serpiente que se muerde la propia cola, Uroboros, que representa la eternidad y totalidad originaria. El transcurso del tiempo se combina en este punto con el símbolo del espíritu que gira sobre sí mismo. Si el tiempo es un círculo, ello comporta el eterno retorno. De este modo, el símbolo del círculo es un reflejo de la circunscripción y del cobijo de la existencia en un universo total y en un devenir cíclico del tiempo sin final. La rueda. El aspecto dinámico se incorpora al mezclar la cruz y el círculo. La tensión y la unión chocan con el transcurso abstracto del tiempo, que de este modo haya una expresión concreta. En el punto de intersección de la cruz se halla el centro del círculo, reflejo del tiempo que gira alrededor del centro fijo, del cubo inmóvil del eje de la rueda. Este símbolo expresa asimismo la variabilidad y la laboriosidad del mundo, que gira alrededor de un centro invariable. En el hinduismo, este centro invariable se asocia al Dharma, el fundamento de la moral humana y el orden del universo como base de la religión. Los grandes caudillos eran considerados los representantes de este orden cósmico. Como tales, los llamaban Chakravartin, que traducido literalmente significa el señor de la rueda. Más tarde, con este nombre se designaría a un Buda cuya doctrina universal abarca el conjunto del cosmos. Y la rueda con 2 cruces y 8 radios se convirtió en símbolo del budismo y en ella los 8 radios representan el noble camino octuple. La rueda de la energía. Si se acoda la cruz a la altura del círculo, se obtiene una cruz gamada, esvástica, expresión dinámica de la rueda que se mueve. Las fuerzas esenciales se ponen en movimiento, se produce energía. La esvástica es uno de los símbolos más antiguos y aparece en numerosos ámbitos culturales. En sánscrito, el término del que se deriva svástica significa felicidad. Este símbolo que da felicidad aparece por toda Asia en objetos de arte, templos y portales de casas. Si en China la cruz representa el número 10, la esvástica equivale al 10.000 y simboliza la infinitud. En el espíritu de Buda se revela lo eterno. Por esta razón, en figuras chinas de Buda, la cruz gamada se encuentra situada a la altura del corazón. Los nazis incorporaron la cruz gamada, pero esta gira hacia la izquierda. La usaron como signo en su ideología y abusaron del símbolo para mostrar su voluntad de dominio y su imperio. Símbolos indios. Numerosos símbolos conocidos entre los pueblos indios de América se remontan a épocas en que los seres humanos todavía perpetuaban simples signos en las paredes de las cavernas. Huellas de manos, puntos, líneas, cuadrados, cruces. Eran los primeros intentos de aprehender un mundo espiritual, de separarlo del sujeto de la experiencia. A partir de ahí se desarrollaron símbolos que sorprendentemente presentan una gran similitud en culturas muy distantes en el tiempo y el espacio. El cuadrado del mundo. No solo entre las tribus indias, sino también en otras muchas culturas, la subdivisión del mundo en 4 regiones era muy común.
Los 4 rincones son los puntos extremos del horizonte visible y se corresponden con los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Simbólicamente se asocian con diversos objetos. Para los mayas, en México, el este es rojo, el norte blanco, el oeste negro y el sur amarillo. Estas esquinas del mundo forman un cuadrado. Los ángulos están soportados por 4 dioses, llamados Bacabs. De ahí, de los confines del mundo, vienen los vientos, que se consideraban los causantes de las enfermedades. En cada una de las regiones crece un árbol sagrado con un ave del destino en sus ramas. También las clases de maíz, el rojo, el blanco, el azul y el amarillo, corresponden cada una a una región del mundo. El maíz tiene además, al ser el alimento principal de muchas tribus, significados simbólicos muy vastos. El centro del universo. En medio de las 4 regiones se halla el centro del universo. Los 4 dioses en las esquinas del mundo forman parte de la deidad central, Bacab. Los incas de Perú hablaban de las 4 regiones que se extendían desde Cuzco, el ombligo del mundo. Numerosos ritos indios remiten a esta clase de estructura del universo. Para los mayas, en el centro del mundo crecía Yaché, ceiba, el primer árbol cuyas ramas alcanzaban el cielo y cuyos frutos sirvieron para alimentar al primer ser humano. Entre los mayas chortis se coloca para el ritual sobre el centro de un altar que con sus 4 cuencos de sacrificio forma el cuadrado del mundo, una mesa con una cruz cubierta de follaje. Esta representa aquel mítico primer árbol, también llamado Yaxchilca, o árbol verde de la sabiduría. 4 piedras a cada pie del altar forman el cinturón protector mágico, del mismo modo que junto a las 4 salidas del poblado hay sendas cruces de madera. En un determinado ritual se vierten alimentos sobre el árbol, con lo que se asegura la fertilización de la tierra. Los significados simbólicos del mítico árbol de los mundos en forma de palo erecto se reproducen también en las varas mágicas y los cetros de los hechiceros y los príncipes. Un símbolo es universal. La espiral es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Las encontramos tanto en pinturas paleolíticas de Zimbabue como en un relieve neolítico del templo de Al-Tarchen en Malta alrededor del 2400 a.C. o en la piedra del umbral de la entrada a los pasadizos de Newgrange, la colina sepulcral de los reyes irlandeses, cuarto y tercer milenios a.C. Desde fecha muy temprana, la espiral, a veces también los círculos concéntricos, representa la disolución de la persona común, su inmersión en otra realidad y la reaparición neonatal. En México adorna las fachadas de los templos de la cultura maya. Pirámide y centro del universo. Si se proyecta el cuadrado que simboliza el mundo con el altar en el centro sobre el cielo, aparece la forma de la pirámide, que es también la expresión cultural posterior de un símbolo natural del centro, la montaña sagrada como lugar de encuentro mítico entre el cielo y la tierra. El centro y el cuadrado imaginario determinan y ordenan la vida comunitaria india. Cuando los indios norteamericanos buscan un signo que represente el centro del mundo, casi siempre lo hallan en una roca, que supone solidez, permanencia, invariabilidad y altar elevado. Veneran a este representante del ombligo del mundo con un ritual de sacrificio y lo utilizan de oráculo. Derivaciones inconscientes de esto son las artísticas estelas, frutos de la cultura maya. El círculo dividido en 4 u 8 segmentos con una corona de plumas del ave quetzal simbolizaba para los aztecas el sol. La subdivisión corresponde a los solsticios y los equinoccios. Entre los indios norteamericanos hallamos grandes ruedas formadas por piedras, con radios también constituidos por piedras y una pequeña muralla anular en el cubo, donde podía colocarse un indio y marcar la posición del sol por referencia a los radios. Con ayuda de estas ruedas medicinales, los Sioux, por ejemplo, calculaban la fecha de importantes festividades rituales como la danza del sol. Por supuesto, el sol se asocia con el fuego y la luna con el agua. Por esta razón, los aztecas solían representar la luna en forma de cubeta de hueso llena de agua. Serpiente y espiral. Las líneas entrelazadas, serpentinas o espirales encierran múltiples significados. Casi siempre son símbolos de la vía al otro mundo, al más allá.
guardan relación con el misterio de la muerte. En pinturas rupestres de Arizona e Idaho aparecen hombres, unos de cuyos brazos forma una línea intrincada similar a un laberinto, mientras que del otro brazo acaba en una espiral. Representan al chamán, que conoce el camino al más allá, y por ello la espiral designa asimismo el desarrollo del otro yo, según explicó el chamán peruano Eduardo Calderón a un etnólogo. En su matraca, Calderón había grabado una espiral, que para él era un remolino que le permitía sumergirse en otros mundos. Serpentinas y dibujos estilizados de seres míticos con los brazos en forma de espiral aparecen también en el dibujo de tejidos de antiguos pueblos andinos. Génesis de los símbolos. Los primeros símbolos surgieron cuando el ser humano intentó hallar una representación de los objetos y sucesos, algo que pudiera comunicarse por medio de una imagen. Se trataba de reducir el fenómeno representado a sus rasgos esenciales y trasladarlos a una imagen abstracta. Pero dado que la imagen reproducía una situación compleja, los símbolos, aunque simples, eran polifacéticos. Un símbolo transporta su significado a distintos planos del entendimiento y por eso nunca es inequívoco como un signo simple, sino que tiene muchas interpretaciones. Del símbolo emanaban nuevos nexos inesperados. De este modo, los símbolos eran medios para indagar en el sentido profundo de los mundos.